Tengo 30 años y comparto una casa con mi hermana. Es una casa de 2 pisos, una casa de madre y hija. Significa que tiene 2 cocinas. Mi hermana toma el de abajo, yo tomo el de arriba. Mi hermana no está en casa mucho porque a menudo se queda con su novio, que vive a 20 millas de distancia. Como dije, tengo 30 años. No debería dejar que estar en casa sola me asuste. Pero, admitidamente, a veces me asusta. Esto sucedió en una noche en la que estaba en casa sola en mi habitación, viendo un horrorista. Mi parte de la casa es un diseño abierto. Así que la habitación y la cocina son todos un espacio grande. Mi silla está en el medio del espacio, así que mientras miro la televisión en la silla, mi espalda está a una gran parte de la habitación detrás de mí. Así que para aquellos un poco más fácilmente espantados, no sería el lugar más cómodo para estar sola mirando un horrorista. Admitiré que mientras miraba en la habitación oscura, con nada más que la luz de la televisión para cancelar la oscuridad de la habitación, encontré a mí mismo mirando por mi espalda mucho. Me gusta pensar que no soy el único joven de 30 años que lo hace. Pero de todos modos, después del filme, limpié mis dientes, encendí todas las luces de la casa, y luego me fui a dormir. Mi sueño duró alrededor de 2 horas. Me levanté a las 1 de la mañana, y no estaba seguro de por qué me levanté al principio. Luego escuché una voz en el baño. Sonaba como mi hermana. Sonaba como si estuviera adentro de la casa. Así que no era como si me llamara para abrir la puerta. Pero aún así, sabía que era la voz de mi hermana. No sabía que me estaba gritando. Pero aún así estaba nervioso y no estaba pensando en nada. Todo lo que podía pensar era que ella debía estar llamándome. O discutiendo con su novio. Así que salí de la cama y entré al piso negro. Encendí las luces de la habitación. Y luego hice mi camino a través de la habitación. Y escuché la voz de mi hermana de nuevo desde abajo. Ahora podía entender que ella estaba diciendo mi nombre. Hice mi camino abajo en la oscuridad, gritando de regreso a ella. ¿Qué es eso? Busqué la luz en el baño abajo, pero no la encontré. No estoy mintiendo cuando digo que estuve muy agotado. Caminé por su pequeño salón hacia su cocina. Encontré una luz y la encendí. La luz en la cocina ilumina su pequeño apartamento, incluyendo su habitación. La luz empieza a brillar y necesita tiempo para brillar. Pero todavía vi que no había nadie ahí abajo. Ni ella, ni su novio. Fui a su habitación, pero estaba vacía. Llamé su nombre muy fuertemente una vez. Nadie llamó de vuelta. Pero recientemente, después de gritar, oí algo caer en el suelo en la habitación de mi hermana, que había solo comprobado y estaba vacía. Fui de vuelta a las escaleras como un pequeño niño. Y fui de vuelta a mi cama donde estaba mi teléfono. Traté de llamarla un par de veces, pero ella no me respondió. Me quedé cerrado en mi habitación, preguntando si había solo alucinado todo eso. Finalmente me dormí. Y en la mañana me levanté para enviar un mensaje a mi hermana, preguntándole por qué la llamé a las 1 de la mañana. Le pregunté si estaba en casa la noche pasada. Y ella me dijo que no, que estaba en casa de su novio. Fui a su habitación para ver lo que había caído en el suelo. Pero no había un solo objeto en el suelo que hubiera hecho ese ruido. Estoy llevado a creer que me había alucinado o todo lo que oí esa noche. Eso es lo que quiero creer, porque la alternativa sería mucho más horrible. Pero nunca me había realmente alucinado nada más, o tenido ningún tipo de disorders de sueño. Así que lo vívidamente que oí la voz de mi hermana, y ese sonido en su habitación, realmente me asustaba. Me dejé en casa sola mucho cuando era niño, solo debido al hecho de que mi mamá era sola, por un buen trozo de mi adolescencia. Y ella trabajaba como RN en un horario maldito RN. Y mi hermano se fue a la universidad. Esa fue la noche en la que mi mamá estaba trabajando en la noche pasada. Era una noche de fin de semana. Así que tenía a esta chica, Mali, con quien estaba hablando. Y ella se quedó fuera por un tiempo. Vimos un par de películas y demás. Y finalmente ella tuvo que ir a casa, porque sus padres no les gustaba que fuera tarde. Así que me dejé sola para mantener la fortuna. Continué mirando televisión en mi habitación y en mi cama. Mi habitación está allá adentro, cerca del patio. Así que cuando alguien agarró una de las caderas, en el techo afuera, la oí. Me levanté y miré por la ventana. Y vi a alguien sentado en una de las caderas del techo abajo. Le llamé a Mali pensando que era ella. Después de todo, solo había quedado menos de 10 minutos. Quienquiera que fuese me miró, pero no era Mali. Inmediatamente me retiré de la ventana para esconderme. No era nadie que reconozcaba. Me pregunté si era uno de ellos que me estaba molestando. Los que respondieron dijeron que no, y preguntaron de qué estaba hablando. No creía que ninguno de mis amigos viniera a mi casa para molestarme así. Asustado, pero todavía curioso, caminé lentamente hacia la ventana para mirarme de nuevo. Y esa persona todavía estaba sentada en la cadera, mirándome a la ventana. Era él, así de claro, y definitivamente me vio.
Me acercé de vuelta a la ventana para desactivar la televisión. Me senté en mi cama, en un balón básicamente, con mis brazos atrapados en mis pies. Esperé un rato en la oscuridad. Ni siquiera quería desactivar mi pantalla de teléfono, porque me temía que vería la luz. Ni siquiera quería moverme porque la ventana estaba abierta. Y temía que escuchara cualquier movimiento que hiciera. Quería que asumiera que no estaba más en la cama. Esperé suficiente tiempo. Tuvo que ser una buena 5 minutos de simplemente sentarme allí. Supongo que ese hombre fuera todavía podría estar allí. Finalmente me desperté la corazón para levantarme y mirar la ventana. Sentí una pequeña parte de mí morir adentro. Cuando vi que él todavía estaba allí, mirando a mi ventana. En lugar de correr de la ventana de nuevo, intenté ser valiente y le dije, ¿qué quieres? Luego noté que sus brazos empezaron a subir y bajar, como si estuviera riendo muy duro. Pero no hizo ningún tipo de sonido de risa audible al principio, hasta que escuché un sonido de un poco de ruido proveniente de él. Se parecía que estaba riendo tan duro que estaba huyendo. Le pedí que por favor se fuera. Luego caminé de la ventana de nuevo. Volví a mi cama. Tenía miedo de llamar a la policía por algún motivo. Dejé mi habitación y senté en la parte superior de la escalera, escuchando. La puerta de atrás estaba siendo empujada. Estaba intentando entrar a la casa. Volví a mi habitación a esconderme de nuevo. Tenía 14 años. No sabía qué más hacer. Finalmente, oí que la puerta del frente no estaba siendo empujada. Y el hombre intentando empujar la puerta del frente también. Se despedió rápidamente, gracias a Dios. Cerré mi ventana y las ventanas de mi habitación. Si nuestras puertas no estaban cerradas, podría haber sido asesinado fácilmente. Tenía piel y debilidad cuando tenía 14 años. Y definitivamente no era un luchador. No dejé mi habitación otra vez esa noche, hasta que mi mamá regresó a casa a las 9 de la mañana. Le dije lo que sucedió, y su reacción fue enojada conmigo por no llamar a 911. Y en fin de cuentas, eso fue muy estúpido de mí. Una de las muchas cosas que hice, o más bien, que no hice a una joven edad, que cuestiono mucho. Esta fue la historia de cómo casi morí como un niño joven, en casa sola, y posiblemente la noche más intensa de mi vida, con mucho más que podía pasar. Somos una familia de 5. Yo tenía 10 años en ese momento. Mi hermano más viejo tenía 14. Y mi hermana más pequeña tenía 5. Fue una noche de martes. Mi hermano estaba fuera con sus amigos, causando claramente problemas, porque una llamada de teléfono apagada llegó a mis padres. Todo lo que recuerdo fue que estaba en mi habitación, jugando un videojuego de Star Wars, cuando escuché a mi mamá comenzar a llorar de miedo. Me dio mucho miedo, y empecé a ver que estaba mal. Mi mamá estaba en el teléfono con el hospital, llamando para informar a mis padres de que mi hermano había sido golpeado por un coche. Obviamente, estábamos todos agitados y realmente asustados. La pierna de mi hermano estaba rompida, pero no sé qué más se dijo en el teléfono. Todo lo que sé es que mis padres se aceleraron a poner sus zapatos, y sacaron a mi hermana pequeña de su habitación, y me preguntaron si era bien para quedarme en casa sola. Le dije sí, y se aceleraron al coche y se fueron. Por supuesto, estaba realmente preocupado por mi hermano, pero realmente no quería ir al hospital y verlo en cualquier tipo de mala condición. No creo que mis padres querían a mí o a mi hermana, pero no querían dejar a mi hermana de 5 años en casa sin ellos. Es valiente mencionar que mi hermano se recuperó justamente bien, ya que su herida no es más relevante a la historia, además de ser la razón por la que me dejé en casa sola en una noche de fríos. Antes de que mi padre se fuese, estaba tratando de calmar a mi mamá, diciéndole que iba a estar bien. Así que ver a mi padre así me hizo sentir mejor. Tenía la sensación de que mi mamá estaba siendo muy dramática, como cualquier mamá podría ser. Continué jugando el juego de Star Wars por un par de horas más. Tenía la puerta de mi habitación cerrada. A este punto, era fácil pasar la medianoche y pasar mi tiempo de casa. Así que descargué la televisión y la PlayStation, y caminé a mi cama con mi Game Boy. Traté de escuchar las voces de mis padres. Tal vez escuchar si mi hermano estaba con ellos, o simplemente escuchar lo que ellos estaban diciendo. Pero no escuché nada. Después de unos minutos de no escucharlos, incluso subir las escaleras, tenía la sensación de que algo estaba mal. Fui a mi puerta y la abrí con calma. Luego caminé a la escalera y el banister, que superaba la habitación. Las luces estaban abiertas, pero había 3 personas altas, estando en mi habitación. No era mi familia. Estaba tan petrificado que estaba congelado por un segundo, antes de poder caminar a mi habitación con calma, y cerrar la puerta lo más calmamente posible. En mi trepidación. Pero no estaba lo suficientemente caliente y lo sabía. Deberían haber escuchado que la puerta se cerrara, incluso si solo un poco. Me acerqué a la puerta de mi habitación. La abrí con calma. Caminé adentro. Luego cerré la puerta. Tenía a mí mismo sentado detrás de un montón de bolsas.
y bolsas de ropa que estaban recogidas en mi habitación. De hecho, estaba bastante protegido de vista. Había un breve periodo que se sentía como si fuera para siempre, que estaba esperando que la puerta de mi habitación se abriera. Y lo hizo. Y en ese momento, sabía que iba a morir. Escuché pasos caminando por la habitación. No podía decir cuántas personas. Puede haber sido uno. Puede haber sido dos. Escuché los pasos caminando hacia mi cama. Luego escuché mis cubiertas siendo jugadas. Luego, silencio. Luego, más pasos caminando hacia la puerta de mi habitación. Luego, silencio por unos segundos. Y luego, la puerta de mi habitación se abrió. Mi corazón estaba en mi garganta en ese momento. Todo lo que hice fue sentarme tranquilo y mantener mi respiración. La puerta se abrió por un tiempo muy largo. Pero no me miré. No me moví. Tuvo que haber sido un buen 20 segundos de silencio. Antes de que la puerta se cerrara de nuevo. Pasos caminando hacia afuera de la puerta. Luego fuera de la habitación. Finalmente me miré. Y me di cuenta de que, desde donde estaba atrasado detrás de las cajas y bolsas, podría haber sido visible a esa persona. No fue hasta probablemente una hora que escuché a mis padres volver. Llegué a sus pisos. La puerta del frente estaba abierta por las personas que entraron, y habían robado un número de valiosos de nuestra casa. Fue una noche que se volvió de mala a peor para nuestra familia. Mis padres estaban en tanta presión cuando se fueron al hospital, que aparentemente ni siquiera cerraron la puerta. Tuve la suerte de no haber sido asesinado ni asesinado. Me miro de vuelta ahora, y realmente me pregunto si la persona que abrió la caja, y solo estuvo allí por 20 segundos, me vio escondido allí. Tal vez él era solo un tipo que vino a robar una casa, no para asesinar o asesinar a un niño. O tal vez él simplemente no me vio, y yo simplemente salí de la muerte o de la herida. Estaba en casa sola durante toda una semana una vez, cuando todavía era un adolescente viviendo con mis padres, lo cual fue una ocasión rara, ya que mis padres no salen mucho. Mi amigo rico de mamá, Patty, invitó a mis padres a un viaje que ella estaba pagando. Soy el único niño, así que estuve solo en la casa. Vivimos en Newark, Ohio, lo cual es en Licking County. Sí, nuestra ciudad se llamaba en realidad Licking County. Mi casa antigua de mis padres tenía bosques en el patio, y estaba en un camino tranquilo, en el que solo pasaban pocos coches por día, normalmente. Tuvimos un enorme destino en el patio, observando los bosques, y un patio decentemente grande. Incluso tuvimos un pequeño ponde de peces, y un pozo de baño sobre el suelo. Esto fue en una noche de martes. Recuerdo porque tuve conversaciones con amigos sobre plantas para el fin de semana ese día. Esto fue en julio de 2013. Estaba fuera en el patio, fumando hielo con mi micrófono y tocando música. Esa es la hora en la que empezó. Pensé que oí una voz de fuera en los bosques. Abajé la música y la escuché un poco. No se repitió, así que la levanté. Cuando la música fue fuerte de nuevo, oí una voz de fuera en los bosques. Esta vez abajé la música completamente, y la escuché por más tiempo. Había una voz llamando de fuera en los bosques, confirmando que no estaba solo escuchando cosas. Era una voz de hombre, diciendo, «Hey, aquí». Estaba un poco lejos, pero no demasiado lejos. Los bosques estaban a 20 o 30 millones de pies de la pared, y esa es de donde la voz venía. No pensé en 1.000.000 de años que alguien llamara a mí, sino quizás solo unos niños, jugando Manhunt o algo así. La voz llamó de nuevo. «Hey, aquí necesitamos ayuda». Esta vez me di cuenta que la voz era demasiado profunda para ser un niño. Y cuando una voz grita, «Necesitamos ayuda», obviamente, eso siempre será un poco preocupante. Me estaba poniendo un poco incómodo ahora, porque ahora me preguntaba si estos gritos eran directos a mí. Ahora oí la voz gritar, «Enfrente de ti. Por favor, ven a ayudarnos». Y la voz venía de enfrente de mí en los bosques. Ahora tenía la sensación de que esto era directo a mí. Reluctantemente llamé de nuevo. «¿Quién es ese?» Y ellos respondieron, «Necesitamos ayuda. Estamos atrapados en los bosques». Llamé de nuevo. «¿Qué significa eso?» Y la voz respondió de nuevo, «Por favor, ven a ayudarnos. Enfrente de ti». Me salí de mi asiento. Caminé por los pasos de la pared, hacia el bosque, y empecé hacia los bosques. Llamé de nuevo. «Vengo». «¿Dónde estás?» La voz respondió instantáneamente. «Enfrente de ti. Te veo». Me respondí de nuevo. «Espera. ¿Estás sola o con alguien?» No había respuesta esta vez. Me paré en mis pasos, a medio camino hacia los bosques. Tenía una mala sensación en mi cuello sobre esto. Empecé a caminar de regreso, hacia la casa y la pared. Ni siquiera quería volverme a los bosques, porque me tomó tanto tiempo para darme cuenta de que había algo muy sospechoso sobre esta situación.
Lo volví a la pared. Y la voz no dijo nada más. Si realmente me vieron, y esto era real, les dirían algo como, ¿a dónde vas? Al menos, sabían que estaba en la situación. Pero quién sabe, cuántas personas estaban allí. Podría haber sido una. Podría haber sido 3. Todo lo que sé es que, quedarse en los bosques, hace absolutamente ningún sentido. Especialmente si él, o ellas pudieran, literalmente verme. ¿Cómo que? ¿Se atrapó su vestido en un árbol? Entré a la casa, y cerré todas las puertas, solo para estar a salvo. Me quedé en mi habitación. Por un rato, todavía alto, y creo que es por eso, que era más confiante al principio. Porque de lo alto, y relajado que estaba, entonces, oí la voz de nuevo. De afuera, más cerca ahora, definitivamente en el jardín, y no en los bosques más. Oí un sonido de agua. Podría haber sido el pozo, o el ponte. Me acerqué a la ventana para ver. No vi a nadie al principio, pero luego la voz llamó. Te veo. Con una risa. Lo noté. Era un chico. Al menos un chico visible. Estaba oculto detrás del pozo, del otro lado, y solo podía ver su cabeza. Era demasiado oscuro para hacer algo. Además de su pelo oscuro, medio largo, cerré la ventana. Intenté ignorarlo. Quizás perdiera el interés. Si viera que no lo entretenía. Probablemente era una persona enferma y desordenada, que disfrutaba de molestar con la gente. Así que no quería darle lo que quería. Pero mi punto de parte fue cuando había un llanto horrible y agresivo en la ventana, donde acababa de cerrar las ventanas. Y al otro lado, el chico gritaba ayuda. Grité en la parte superior de mis alas. Maldita sea, tonto, la policía viene. Lo grité de nuevo y de nuevo, tratando de hacerme sonar más loco que él. Lo oí empezar a reír. Al otro lado de la ventana, su risa empezó a desaparecer. Cuando supongo que se fue, me senté de vuelta en el sofá. Tremendo. Sonando. Sin respirar. Me senté ahí por un tiempo. Y parecía que el chico realmente había sufrido. Todavía pude dormir una buena noche. Esa noche porque el hígado me ayuda a dormir. Me pregunto si me hubiera manejado esa situación de una manera diferente. Si no estuviera alto. La situación me hizo más paranoico. Sobre a quién abrí la puerta. Tengo 23 años. Y vivo en casa. Con mis padres todavía. Un día ambos no estaban en casa. Y yo estaba en casa, jugando a baloncesto. En el jardín. En algún momento, mientras jugaba, miré una de nuestras ventanas de arriba. Y vi a una mujer. Estando allí. No mi mamá. No mi hermana. Era una mujer random. Supongo que cuando me vio, mirándola, se bajó de la ventana. Cuando entré adentro y abajo, para ver la habitación, ella no estaba en ningún lugar. Yo chequeé cada habitación que podía. Cada habitación. El baño. Cada closet. Luego chequeé el baño. ¿Qué incluyó? La habitación. Cocina. Habitación. Una habitación. Y más closets. Finalmente chequeé el jardín. Y dudé mucho que ella podía estar allí abajo. Es un pequeño jardín. Con un par de tostadas. Un barro y 2 closets. No había muchos lugares para que alguien se esconde. Pero cuando abrí la segunda puerta del closet, estaba increíblemente asustado, porque no sabía de ningún otro lugar en el que alguien podía estar escondiéndose en la casa. Este fue el último lugar inesperado en el que podía pensar. Abrí la puerta, como si estuviera rompiendo una bandera, y como lo hice con el closet antes de este. De inmediato empujé a mí mismo al closet, en caso de que esa mujer estuviera allí, y yo tuviera que saltar a ella. Pero todo lo que empujé a mí mismo fue un par de tostadas y tostadas. Estaba tan confuso. No iba a preguntar mi sanidad, pero definitivamente vi a esa mujer. Y lo sabía. No era el tipo de cosa que podrías imaginar tan vivamente. Volví al piso medio y grité muy fuerte que quien quiera que estuviera en la casa tenía que salir de ahí. De hecho, grité tan fuerte que nuestro vecino de la puerta del closet vino y preguntó si yo estaba bien. Le dije que literalmente solo vi a una mujer en la ventana de la escalera, mirándome jugar a baloncesto. Él vino y me ayudó a buscar de nuevo. Cuando no pudimos encontrar a ella, me quedé para asumir que ella se había escondido por la puerta de atrás, lo cual yo lo abrí cuando fui a agarrar el baloncesto de la puerta del closet. Así que mi vecino se fue. Lo cerré todas las puertas. Llamé a mis padres y les conté la locura. Y no estaban muy emocionados, pero me pidieron que asegurara que nada se había robado. Lo hice, y por suerte parecía que cualquier cosa que valía algo estaba todavía en lugar. Así que ahora, pasemos rápidamente a esa noche.
Me fui a dormir. Después de revisar la casa. Una vez más. Solo por paciencia. Fue difícil dormir. Pero mi mente estaba corriendo. Por razones obvias. La mayoría de la gente no puede relajarse al ver a un extraño en su ventana, dentro de su casa. Pero mi descanso me ayudó en esta situación. Y aquí es porque, finalmente, empecé a desviar un poco. Luego, oí algunos ruidos. De mi otro lado, tenía el baloncesto encima de mí. Así que la habitación no estaba en silencio muerto. Y por eso no volví a mi otro lado, al primer sonido que oí. Pero el sonido empezó a sonar, como si fuera de un ser humano. Me devolví a mi otro lado. Y allí estaba, saliendo de debajo de mi cama. Estaba muy alta encima de la cama. Y grité tan fuerte, más fuerte que antes. Salí de mi cama, y la atrapé en el piso. Y tenía mi mano alrededor de su garganta, preguntándole a quién era. La campana de la puerta gritó. Mi vecino de nuevo. Elegí a la chica grande y sucia, de arriba del piso. Y la atrapé, a la puerta del frente conmigo, mientras luchaba, y me abrazaba. Todavía tengo 2 heridas en mi mano derecha, de sus labios. Abrí mi puerta del frente, a mi vecino de nuevo, y él se acercó, y me ayudó a restringir a la chica. Fue entonces que llamé a la policía. Durante todo el tiempo que esperábamos por la policía, la chica gritaba, y me culpaba a mi vecino y yo. También nos amenazaba. La mejor forma de ponerlo. Ella se miraba y actuaba como una mentirosa, que está sufriendo de las retiradas. Cuando la policía llegó, uno de los oficiales sabía exactamente quién era la chica. Habían luchado con ella varias veces antes. Su nombre era convenientemente Karen. Fue satisfecho verla llevada a la parte de atrás del coche de la policía. Dejé a mi vecino saber lo agradecido que era yo por el venir tan rápidamente para ayudar. Y esa noche, mi mente continuó a correr, pero en vez de estar completamente asustada, lo que todavía estaba un poco, sentí este sentimiento de satisfacción, y no puedo explicarlo completamente por qué.